Somos luz y la luz lo manifiesta todo. Andamos en verdad, andamos en luz. Pero dice que la verdad disipa las tinieblas, la luz disipa las tinieblas. Pablo considera entonces dormido al cristiano que participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Tengamos mucho cuidado. Por ello usa las letras del himno. Hay un himno ahí que aparece en Efesios 5:14, como un estribillo. No sé si lo leyeron ustedes. Ahí en el verso 14 de Efesios 5, sale así como 4 líneas creo que sale. Interesante, porque a pesar de lo tal vez podía ser ocupado que estaba Pablo, siempre él usaba himnos de alabanza al Señor y usaba los himnos también para enseñar. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver. Efesios 5, hermana, 14. Sí, dice, por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Esas tres frases, despierta tú que duermes, ¿qué más dice? Levántate de los muertos para que reflejes que la luz de Cristo. Así es, ¿verdad? Entonces a todos los cristianos Pablo le está diciendo hoy en todo el mundo que se despierte, que no participe de las obras infructuosas de las tinieblas. Y él usa ese himno para despertar. Así dice, podrás reflejar también la luz de Cristo en un mundo de tinieblas. Así que la exhortación está. Recordemos que el fruto de la luz lo podemos exhibir de una manera clara. Todas las cosas que se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando la luz expone la vida decadente, los mundanos pueden ver su comportamiento cuál es, o sea, se manifiesta, sin futuro y vinculado a la ira, y experimentar una transformación de las tinieblas a la luz, porque cuando usted es comparado con la luz, se refleja la tiniebla que hay, y entonces usted tiene que decidir, estar en luz o estar en tiniebla. No, Señor, perdóname. ¿Se acuerdan cuando David fue expuesto en su pecado? ¿Se acuerdan? Cuando David fue expuesto en su pecado, antes él andaba tranquilo. Bueno, pienso yo que andaba tranquilo, ¿verdad? Porque no había entonces manifestación de acción en contra de eso. Pero cuando el profeta vino y le manifestó su pecado, se le abrieron los ojos. Oh, yo estoy en pecado, yo estoy ya condenado. Ya me imagino cómo pensó David. Y empezó él entonces a pedir perdón. Porque cuando la luz hace reflejar nuestras tinieblas, hace reflexionar nuestro ser. Y al reflexionar nuestro ser, pedimos perdón al Señor. Si hay un corazón contrito y humillado, pedimos perdón al Señor. Y entonces ya no estamos en más tinieblas y seguimos la luz. Así que con la ayuda del Señor, queridos hermanos, podemos seguir de esa manera. Todo lo manifiesta la luz. Vamos a ver cómo podemos, en el tema ahí, cómo conseguir gangas. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Alumbrados por Cristo. A los que estamos despiertos, ya no estamos dormidos, queridos hermanos. Pablo nos dice que te alumbrará Cristo en el capítulo 5:14. ¿Qué ocurre cuando somos alumbrados por Cristo? En el verso 15 y 17 nos lo dice. Vamos a ver. 15 y 17. Y el verso 16, que es como un bocadillito ahí que menciona Pablo. Vamos a ver. Capítulo 5, versos 15, 16 y 17. Vamos a ver. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, Así sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien, mire, Pablo nos está pidiendo que alumbrados por Cristo ya no vamos a ser necios, sino que vamos a ser sabios. Ya no somos insensatos. Vamos a entender la voluntad del Señor. Observa, querido hermano, que para poder ser sabios debemos entender ¿el qué? La voluntad ¿de quién? De Dios. Para poder ser sabios tenemos que entender, lo repito, la voluntad de Dios. Y esa es la ganga que se nos presenta. Cuando usted va a comprar ropa y hay ropa bonita, hay ropa también media, pero a veces encontramos ropa bonita, fina, de buena marca y barata. Y como dicen las 3B, bonita, buena y barata, ¿verdad? Las gangas. Dios nos ofrece muchas gangas, muchas bendiciones que usted puede elegir. Para eso tiene que pedir sabiduría de lo alto para poder elegirlo. Ser sabios, ser entendidos, porque esa es la voluntad del Señor, que usted sea sabio y entendido, tomando sin demora lo que Cristo nos ofrece. Nos ofrece bendición, sabiduría, justicia, un juicio, ¿verdad?, justo, y nos ofrece la salvación o la vida eterna. Pero para ello debemos andar como ¿qué? Como sabios y entender la voluntad del Señor. ¿Alguien quiere decir algo sobre el tema? Hermana, sí, hermano. Si nos invita a entender lo siguiente, sabio no es un escritor que sale en un X libro, o de repente un cirujano, o de repente un célebre, ¿sí?, científico, etcétera. Sabio puede y es todo aquel que se aparta del mal y busca el bien, ¿sí? Puede ser un campesino, como podemos ser cada uno de nosotros que estamos en este salón, como puede ser también de igual manera una persona que tenga, ¿verdad?, una proveniencia, ¿verdad?, educativa. Se nos invita a que comprendamos que ser sabio es aquel que se aparta del mal y busca el bien. Como usted dijo acerca de las gangas, hay compañías, hermanos, que han amasado cantidades de dinero porque han sabido cómo manejar esto de las gangas. Se mueven de un lugar para otro para ver dónde conseguir buenas cosas. Porque no solamente, o sea, cuando se hacen las gangas hay todo tipo de artículos, ¿sí? Desde automóviles, que avión, que ropa, que etcétera, ¿sí? Entonces, Jesús tiene grandes también extensiones de propaganda para nosotros. Solo estamos nosotros con el de cogerlo, ¿sí? Así es, así es. Gracias, hermano. Amén, gracias, hermano. Y hay el bocadillo que dicen en el verso 16. En el verso 16 nos menciona algo. Vamos a ver quién me lo lee, por favor, en el verso 16. ¿Qué nos dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muy bien. Dice, andad como sabios, no andéis como necios. No seáis insensatos, entended la voluntad del Señor. ¿Por qué dice? Porque los días son como malos. Los días son malos. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Redimir el ¿qué? El tiempo. Esa es la invitación que nos hace también Efesios 5. Nos dice, aprovechen bien el tiempo. La mayordomía del tiempo. ¿Será que el Señor nos va a encontrar ser fieles mayordomos del tiempo? ¿Sabemos usar bien el tiempo? Si hay algo que debemos de pedirle perdón al Señor es si no hemos usado bien ese tiempo que nos ha regalado. ¿Sí, hermana? El punto específico allí, además de lo que decía el hermano,
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Este asunto del tiempo en la Biblia se cuenta mucho. Si no pudiste con los que andaban a pie, ¿cómo será con los que vengan a caballo? Si no pudiste alcanzar a esos que iban despacio, ¿cómo vas a poder alcanzarlos ahora? Que van en unas carreteras increíblemente veloces. Aprovechando bien el tiempo, la sabiduría aquí es aprovechar el tiempo, lo que tenemos, el recurso que tenemos de tiempo. Nosotros no estamos aprovechando el tiempo. Dice que los días serán acortados a causa de la maldad. ¿Estamos viviendo en tiempos sodomistas de Sodoma y Gomorra, sí o no? Estamos en esos tiempos. ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo a nivel individual y personal? Yo misma, ¿qué estoy haciendo como maestra, como miembro de iglesia, como madre de familia, como abuela? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Lo estoy aprovechando? Mis niños están creciendo a una velocidad increíble. ¿Qué estoy haciendo? La sabiduría está en cómo nosotros, y el salmista decía, enséñanos de tal manera a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Hay sabiduría en redimir el tiempo. Hagámoslo, hermano. Esta última exhortación es muy importante. Así es, porque al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven un tiempo difícil, peligroso, que Pablo describe como un mercado peligroso de traficantes. Se nos están presentando muchas cosas delante de nosotros y los presentan atractivas. Sí, querido hermano, que puedan cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Deben prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como lo buscamos los buscadores de gangas durante una venta que se ofrece grandes descuentos. Aunque no podemos comprar la salvación, queridos hermanos, la imagen es válida. Tomar sin demora lo que nos ofrece Cristo. Porque para eso a veces lo dejamos para más tarde, para otro día. Y usted no sabe si va a llegar ese día. Si va a llegar ese otro día, no, usted no lo sabe. Por eso hoy es el tiempo de escoger a Cristo como individuo, como familia, como iglesia. Así seguiremos entendiendo la voluntad del Padre. Así que alumbrados por Cristo podemos seguir. La exhortación que Pablo incluye en medio nos dice que debemos vivir los que andamos como sabios en estos días malos. ¿Cómo vamos a andar? En sabiduría. En esta ocasión, el original griego nos ayuda a entender mejor el significado de la exhortación. Al esperar la venida de Cristo, entonces todos los creyentes debemos pensar en esto: elegir a Cristo Jesús. Aprovechar, redimir, se usa para las gangas ofrecidas en el mercado. Esas palabras lo usan allí. El aprovechar, el redimir, lo usan. Tal vez aquí en Honduras no, pero en otros países sí. El kairos, el tiempo, el momento, indica el momento oportuno para hacer algo. Y ese momento es ahorita, es hoy. Hermana Marilia. Sí, querido. Algo que quiero añadir es que vez tras vez se repite que Jesús pronto viene. Sí. Pero en la era en que estamos viviendo, ya las personas ya están como cansada de escuchar esa misma palabra, ¿correcto? Porque los días tan malos que estamos viviendo ahora no permiten que podamos ver más allá. Sí, Jesús va a venir, Él va a venir, pero nosotros, como entendemos la palabra ya, queremos la acción ya, ¿sí? Pero Él incluso nos explica qué es un día, ¿verdad? Para Él y para nosotros, ¿qué significa? Para Jesús un día es nada, ¿ok? Entonces, esto, hermanos, es para ponernos como que seamos vigilantes con el tiempo. Hermanos, en vez de pasar horas en algo que no me va a edificar, ¿sí? Pasar horas frente a la Biblia, frente a otros libros
audio, etcétera y etcétera, porque eso sí me permite avanzar en mi vida espiritual. Amén. ¿Sí? Pero hoy en día lo que nos está ofreciendo la era de la tecnología en el área de la televisión nos está opacando cada vez más nuestro entendimiento, embotando, que no nos permite que querramos y tengamos sabor por leer las Santas Escrituras. Sí. Gracias. Okay. Entonces hay que considerar eso, tomar el tiempo para poder analizar cómo lo estamos gastando. Último, tenemos la adoración llena en el Espíritu. Pablo exhorta en el capítulo 5, versos del 18 al 20, que estemos llenos del Espíritu, hablando salmos con himnos, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor de todo corazón. Amén. Nuevamente Pablo usa esos dos pensamientos. Llenar nuestra mente, como dice el verso 18, no de alcohol, sino del Espíritu. Que seamos sobrios y que estemos llenos del Espíritu, tal como la palabra lo indica, ¿verdad? Porque el alcohol dice que nubla la mente y bajo estado de embriaguez fácilmente somos llevados a la fornicación, a la inmundicia, al adulterio, a las malas palabras, etcétera. Pero cuando nuestra mente está llena del Espíritu Santo, compartimos con nuestros hermanos salmos, himnos, cantos de alabanza al Señor, cantos espirituales, y alabamos a Dios de todo corazón. ¿Sí, hermana? Oh, perdón, sí. ¿Sí? Ajá. Léalo, por favor. Dice, hermana, que, bueno, Pablo describe como un mercado peligroso, ¿verdad? Pero gratificante todo lo que se nos ofrece en el mundo. Pero, aunque no podemos comprar la salvación, no podemos comprar la salvación. La imagen que se nos dice aquí acerca de que Pablo describe como un mercado ¿verdad? Peligroso. La imagen es válida. Tomar es lo que debemos de hacer nosotros, tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo. Esto no podemos dejarlo pasar, no podemos dejar pasar todo lo que estamos viendo en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos y como dijo alguien, pero si ya hemos visto desde hace años, 100 años atrás, que han habido terremotos, que ha habido huracanes, que ha habido todo. Ha habido de todo lo que estamos viendo ahora, es cierto, pero yo a los años que tengo hay muchas cosas que hoy estoy viendo que no había visto. Y creo que todos están de acuerdo conmigo. Hay muchas cosas que no habíamos visto antes y que ahora las estamos viendo. Entonces esto significa que Jesús está a las puertas y podemos decir, si desde que yo estaba pequeño digo decir que Jesús venía y no ha venido, pero sí está más cerca Jesús. A medida ha ido pasado el tiempo, los años, está más cerca porque es un hecho que Jesús viene y que está más cerca que nunca hoy y que nos queda poco tiempo para prepararnos. Entonces lo menos que podemos hacer es tomar en cuenta estas palabras. Sin demora, lo que se nos ofrece en Cristo, eso es lo único verdadero. Es lo único verdadero. Amén. Amén. Gracias, hermana. Así que llenos del Espíritu Santo, damos gracias al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por todas esas bendiciones que nos ofrece. Amén. Bendita Trinidad. Gloria a Él. Queridos, para finalizar, siempre hay unión con Cristo. Siempre que hay esa unión con Cristo, hay amor. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida.
la misma expresión del rostro es cambiada. Ya no estamos apesadumbrados y manifestamos la luz de Cristo. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y nuestras acciones. Los que son verdaderamente cristianos están unidas con la cadena de amor que une la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el ser infinito, nuestro Dios. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de los seguidores para la gloria de Dios. Sé que Jesús bendiga sus vidas, que el Santo Espíritu pose en sus corazones y que seamos luz y andemos en luz y en amor. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Queridos hermanos, las actividades del Ministerio de la Mujer para hoy, tendremos a las 2:30 un taller, el diario de Sara. Así que todas las damas están invitadas para este taller, aquí a las 2:30 de la tarde, aquí en la Iglesia Central. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones, hermanos, alabaremos y glorificaremos el nombre de nuestro Señor con las notas del himno número 29 del culto El Tiempo Llega. Amén. Alabaremos al nombre de nuestro Dios con las notas del himno número 20, a Dios el Padre Celestial.
Oremos. Amantísimo buen Dios que mora en las alturas, gracias le damos porque hemos llegado pues a la parte última de este sábado santo en su programación de la mañana. Hemos llegado al momento cumbre, nuestro culto al divino. Le pido, Padre, que su presencia nos siga acompañando, que su presencia, que el Espíritu Santo nos unja, nos acompañe y nos ayude en todo lo que necesitamos, Padre. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar las estrofas del himno 108, Amigo fiel es Cristo. Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da, me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo ya, cercano siempre está, así Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver, anhela que me apoye en él, me puede sostener. Él guía mi alma a la luz, me indica así andamos juntos, Jesús y yo. Confío en mis penas, le digo mi gozar. Con él no siento ya temor y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor, que anuncie eterna redención con fe y con fervor. Así obramos juntos, Jesús y yo. Amén. Muy buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer enorme tenerles a todos ustedes en esta mañana, especialmente a las visitas que nos honran con su presencia. Que Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Mateo 7:15. Amén. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces.
Meditando en estas palabras, vamos a ponernos de rodillas para estar en la presencia de Dios. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias por este día que nos concedes, por estar en este lugar, en tu casa de oración. Gracias por lo que hemos escuchado hasta este momento. Te damos gracias por tu palabra revelada a nosotros. Esta palabra, Señor, que nos has dejado por amor, porque quieres que todos seamos salvos. Ayúdanos, oh Dios, y danos de tu Santo Espíritu. Te rogamos en esta mañana, Señor, que seas tú quien hable a través de la hermana que va a predicar en esta hora. Úngela también con tu Espíritu Santo y ayúdanos a todos los que vamos a escuchar para estar atentos a cada palabra que nos quieres decir en esta mañana. Bendice en esta mañana, Señor, especialmente a las visitas. Bendice a los que se han bautizado recientemente y ayúdales a poder seguir conociéndote cada día más y más. Quédate con nosotros en esta hora. También te pedimos que bendigas, oh Dios, a aquellos que no pudieron venir en este día, allí en sus hogares. Guárdales, bendíceles y ayúdales, oh Dios. Si están enfermos, tócalos para que puedan sanar. Aquellos que nos están escuchando a través del Facebook, que tú puedas también estar con ellos allí. Bendíceles, guárdales y ayúdales a conocerte también cada día más y más. Te rogamos todas estas cosas, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Amén. Bien, hermanos, se ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Y en esta mañana, quien es la portadora del mensaje para nosotros es nuestra hermana Maritza. El tiempo es para ella. Bienvenida, hermana. Dios le acompañe. Gracias, hermana Celia. Déjalo a Daphne. Vamos a ver si funciona este otro micrófono. ¿Sí? Bien. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Quiero darle gracias a Dios primeramente por el privilegio que me otorga de poder hablar de la palabra de Dios. Muy agradecida y muy privilegiada con nuestro Padre, esperando que este programa sea de edificación y sobre todo de reacción de todos los que estamos aquí. El tema de hoy es un tema difícil para todos los que pertenecemos a una comunidad de fe. Pero aunque sea difícil, aunque sea muy difícil, como comunidad de fe debemos de enfrentarlo y debemos de conocerlo. Entonces, si alguno de ustedes recuerda la lectura bíblica, ¿qué decía? ¿Qué decía la lectura bíblica? Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuestro tema de hoy se llama, cuando los que dicen ser seguidores de Jesús dañan a otro. Cuando el abuso sexual es perpetrado por cristianos o líderes cristianos.
cuando el abuso sexual es causado por cristianos o por líderes cristianos. Lobos vestidos de oveja es el tema de hoy. Y nuestra lectura bíblica es bastante clara y bastante enfática. Gracias, hijo. Pregunto, iglesia, ¿alguna vez ha escuchado la analogía que compara a la iglesia con un rebaño de ovejas? ¿Amén? Estoy bastante segura de que así ha sido, que lo han escuchado, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se refiere al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas, al cuerpo del creyente como el rebaño de ovejas, a la iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los libros más amados y uno de los capítulos más amados es el libro de los Salmos. Más amados y más amables. Y el Salmo más amado y más amable, ¿cuál creen ustedes que es? Díganlo. ¿Cuál? Por ahí lo dijeron. Salmo 23. ¿Por qué? ¿Qué dice este salmo? Digámoslo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La nueva traducción viviente, que es una Biblia, que nos habla de una manera más asequible, más entendible, dice, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Entonces, cuando nosotros creemos y confiamos que el Señor es nuestro pastor, y en Juan 10:11, Él se llama a sí mismo como su buen pastor, que viene a cuidar a sus ovejas, así se define Él. Soy el buen pastor que cuido de mis ovejas. Entonces, ¿cómo es posible? Y si vemos el Salmo 100, capítulo 100, versículo 3, ¿verdad? Él nos dice que somos ovejas de su prado. Entonces, ¿cómo es posible que en la iglesia los líderes o los seguidores de Cristo seamos capaces de cometer abuso sexual en contra de la congregación? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia, que un pastor, que un líder de conquistadores, que un maestro sea capaz de cometer abuso sexual? ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que las iglesias son ¿qué? Lugares seguros. Pero lamentablemente no es así. Por eso les decía, es un tema bastante difícil para el que lo dice y para quien lo escucha. Pero Dios nos manda a que lo abordemos, porque el abuso sexual es tan antiguo como la humanidad misma. Y la Biblia registra varios casos de abuso sexual que más adelante se los voy a mencionar. Si usted ahorita está diciéndose por dentro, pero ¿qué está diciendo la hermana? Si la iglesia es un lugar seguro, en mi iglesia nunca se ha registrado un caso de abuso sexual. Yo nunca he sabido de que el pastor haga esto, haga lo otro, o que los líderes o que los ancianos hagan esto, hagan lo otro. Yo lo comprendo. Quizás no ha sido su experiencia, pero no es la experiencia a nivel mundial de todas las iglesias adventistas del séptimo día. Porque vamos a hablar específicamente de abuso sexual que se ha cometido dentro de la iglesia adventista del séptimo día, dentro de escuelas adventistas, dentro de colegios adventistas. ¿Me entiende? Entonces, y más adelante les voy a explicar por qué se comete abuso sexual dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué no nos debe asombrar? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, muchos de nosotros, ¿verdad? A veces nos encontramos con personas que parecen mansos corderitos, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Pero de hecho, el profeta Jeremías les dice una advertencia. Veamos qué nos dice el profeta Jeremías en 10:21, para que podamos ir entendiendo este tema. ¿Alguien lo tiene? Jeremías 10:21, ¿qué nos dice? Nos dice, los pastores se infatuaron y no buscaron al Eterno, por eso no prosperaron y todo su ganado se esparció.
Jeremías 10:21, ¿das? Ok, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, los pastores han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría de Dios. Se refiere específicamente a los pastores, ¿verdad? Entonces los pastores son esos ministros de Dios a quien se les ha encomendado un rebaño. Entonces, pero la Biblia lo dice, Dios sabía que eso iba a ocurrir. Dice, van perdidos, han perdido la razón, han perdido la cordura y han dejado, si nos adentramos más en esa porción de la Biblia, dice, han dejado que su rebaño se disperse y no tenga un norte, no tenga una dirección hacia dónde dirigirse. Entonces, como les decía, hoy estamos abordando el difícil tema del abuso. Desafortunadamente ocurre en todas las comunidades de fe. Ocurre en la iglesia adventista, ocurre en la otra iglesia y en la otra iglesia. De eso debemos de estar seguros, porque la historia y las estadísticas así lo dicen. Entonces, el abuso sexual, si usted se entera de que una niña fue abusada en un parque, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como algo grave? ¿Se ve como algo grave? Aunque no pertenezca a una iglesia, aunque no haya sido un líder, ¿lo ven como algo grave? Sí, pero ¿qué sucede si el abuso fue causado por alguien que asiste a la iglesia? Entonces se multiplica. Pero cuando, oigan bien, si el abuso es causado por alguien que no va a la iglesia es grave. Si es causado por una persona que se dice ser seguidor de Cristo, se multiplica porque salpica, porque tiene efectos colaterales. Pero si el abuso sexual es causado por un pastor, no hay un término que lo explique. No se multiplica, porque ya decimos se multiplica, entonces multiplicar es infinito. Pero cuando es causado por un pastor, el efecto es completamente devastador. Entonces, ¿qué pensar? ¿Qué decir cuando nos enteramos de que en nuestra iglesia ha ocurrido un abuso sexual? ¿Cómo puede suceder algo tan horrible en nuestra iglesia? Nos preguntamos. Porque si nosotros vemos esta congregación ahorita, nos vamos a referir a ustedes, me voy a referir a mí, entonces todos parecemos amigables, ¿verdad? Todos parecemos agradables. No pareciera que seamos capaces de causar algo tan terrible como es el abuso sexual. Todas las comunidades de fe se ven así. El abusador pasa muchas veces desapercibido. El abusador es altamente sociable, es simpático, es solidario. Siempre está presente cuando lo necesita, pero es como un lobo feroz que solo está esperando el momento para atacar. Entonces, por eso tenemos que estar alerta, porque nosotros podemos decir, en mi iglesia, y mentalmente comenzamos a ver los rostros de cada uno de nosotros, pero fulano, mengano, sutano, esto, lo otro. Y a veces pensamos que el abuso sexual solo puede ser causado por los hombres. No, aquí vamos a ver casos que han sido causados también por mujeres. El abuso sexual no distingue que lo pueda causar, que lo pueda llevar a cabo tanto un hombre como una mujer dentro de nuestras comunidades de fe. Escuchen bien eso. Entonces, vamos a buscar Zacarías 2:8. ¿Qué nos dice Zacarías 2:8? Que el Señor nos mira a nosotros como ¿qué? Como la niña de sus ojos. Eso nos dice Zacarías 2:8. Y si nosotros somos la niña de los ojos del Señor, y si nuestros líderes nos han enseñado a vivir en consagración y a creer en un Dios que desea nuestra felicidad, que desea nuestra vida plena, ¿cómo puede ocurrir el abuso sexual dentro de la iglesia? Entonces, aquí les presentamos dos razones. Pongan atención a estas dos razones para que el abuso sexual se dé dentro de nuestras comunidades de fe. La primera razón es algo que ustedes conocen y manejan. Donde quiera que se reúna la humanidad caída, tiene los problemas de la humanidad caída. Somos una raza caída, hermanos.
y hermana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, donde nos reunamos, entonces vamos a tener los problemas de esa naturaleza pecaminosa. Somos pecadores, hermanos. Desde que el pecado entró al Edén, estamos expuestos a fallar y a causar daño. Esa es una de las primeras razones por qué el abuso sexual ocurre en la iglesia. La siguiente razón también ustedes la conocen. La iglesia es el lugar favorito para que el diablo trabaje. No hay un lugar que al diablo le guste más trabajar que en las iglesias. El diablo trabaja en los gobiernos, los vuelve descorazonados, los vuelve atropelladores, los vuelve aborazados, en fin, ¿verdad? Trabaja en las organizaciones, derrumba organizaciones benéficas, trabaja mucho en el entretenimiento. Ahorita en la época millennial, como la definen, como la escriben, el diablo está haciendo estragos a través de las redes sociales, está ganando almas para él. Pero no duden que los mayores esfuerzos, las mejores estrategias, las utiliza para atacar a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces, ya viendo estas dos razones, somos una raza caída y el diablo le encanta derrumbar a los seguidores de Cristo. Pero afortunadamente nuestra iglesia adventista ha dado pasos decisivos para atacar este flagelo. Desde hace 2 décadas, la iglesia adventista del séptimo día decidió establecer una programación, poner en su calendario, ¿verdad? La iniciativa Ending Now, que vamos a traducirlo al castellano, al español, que dice pararlo ahora, y así lo seguiremos llamando. Y se celebra el último sábado del mes de agosto, o sea, el 4º sábado del mes de agosto, y por eso es que hoy estamos hablando de esto. La iglesia adventista está haciendo esfuerzos muy grandes, está dando pasos agigantados para poder no curar este flagelo, prevenir este flagelo. No queremos, ¿verdad?, estar teniendo un papel ayudándole al Señor a curar almas. La iglesia adventista quiere prevenir el abuso en nuestras iglesias. Por eso hoy estamos hablando de que al abuso hay que decirle no, pararlo ahora, basta ya, hasta aquí no más. Algunos líderes se han opuesto a esta iniciativa. Algunos líderes dicen que no están de acuerdo que se esté prestando tanta atención a este tipo de cosas, pero porque piensan de que si una persona vive en consagración, no es necesario prestarle atención al abuso sexual dentro de la iglesia. Pero aquí les vamos a decir por qué es necesario que nosotros apoyemos esta iniciativa de nuestra iglesia, de la iglesia adventista. Uno, tenemos que estar conscientes de ¿qué? De que el problema existe. El primer punto. El segundo punto, entender mejor el problema. Si no reconocemos que el problema existe, no jamás, pero jamás lo vamos a poder entender. Y en tercer lugar, responder de una manera más efectiva a su existencia. Lo que quiere decir esto es reconocer que el problema existe, aunque usted no lo haya sufrido, aunque usted no lo haya causado, pero sí está dentro de nuestra iglesia. Porque somos una raza caída, porque el diablo trabaja bastante cuando ve que una congregación va creciendo. Entonces, aceptar la realidad de lo que sucede es el primer paso. Si usted aún no le cabe en su mente que en la iglesia adventista del séptimo día se ha llevado a cabo y se siguen llevando a cabo abusos sexuales, en este momento yo le invito a que reflexione y que tome conciencia. Oremos, hermanos, para comenzar ya con el tema central. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre Celestial, le damos gracias por nuestros líderes a nivel mundial que están haciendo esfuerzos sobrehumanos, esfuerzos, Padre, grandísimos para abordar esta temática tan difícil, Padre amado. Ayúdenos para que toda la iglesia se una en un solo puño para poder ayudar a los que están
teniendo esta iniciativa, Padre amado. Pero quiero pedirle un favor muy especial. Si ahorita los que estamos aquí o los que nos están viendo, Padre amado, han sido víctimas de abuso y este tema puede tocar heridas que aún no han sanado, les ruego, Padre amado, que se quede cerca de ellos, que les ayude en todo momento, Padre. Y también le pido que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser ayuda para aquellos que han sufrido abuso y podamos ser ayuda en nuestra iglesia para involucrarnos en esta iniciativa de parar el abuso, Padre. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar por definir lo que es el abuso. A veces pensamos que el abusador es un extraño que salta por la ventana, que llega a hurtadillas a nuestra casa y abusó de nuestro hijo o de nuestra hija, o a veces pensamos que cuando cruzamos un callejón oscuro, entonces ahí está alguien esperándonos para asaltarnos, para violarnos, para violentarnos. No. Esa es la idea que nosotros tenemos, de que esa es la forma en que ocurre el abuso. Generalmente el abusador en la población infantil es aquella persona cercana a usted, cercana a su familia, cercana a sus hijos. El 91% de las estadísticas muestran que los abusos cometidos en la población infantil son personas familiares o personas cercanas a la familia en las cuales el niño confiaba plenamente. Alguien a quien el niño conocía. El 91%, hermano, de los abusadores, quizás ese vecino llega a su casa y se pone a jugar con su hija. Quizás ese primo hermano que todas las tardes va y que agarra a su bebé de 6 años, 7 años, se la siente en las piernas y que de pronto usted pierde de vista una mano de ese primo y quizás está debajo del regazo de su hija. Quizás es ese hombre que llega a visitarlo de la iglesia, que es muy frecuente en su casa, pero que aprovecha cualquier espacio para hablar con su hija adolescente y para mostrarle cosas interesantes, hablarle de toda su experiencia de vida, y la adolescente se va sintiendo seducida por ese mundo de aventura que ha tenido ese hombre y de recorrido. Ese es el abusador, hermanos. No es un desconocido, es esa persona cercana y familiarizada con nosotros. Entonces tenemos que estar muy atentos. Aquí hay muchas maestras y maestros. En las escuelas es muy común, a veces la palabra no es muy común. En las escuelas, por ejemplo, hay un indicador que no falla. Cuando a un niño usted le baja las calificaciones, cuando un niño de ser activo se vuelve retraído, cuando un niño de ser un niño amable y sociable se vuelve agresivo, algo está pasando en la vida de ese niño. Cuando un niño le llega con señales de que no ha dormido bien, usted lo va a notar. Cuando usted nota que ese niño que jugaba tanto ya no juega como antes, algo ahí está pasando. Son indicadores, hermanos, que no fallan. ¿Me entiende? Tanto en las escuelas, en los colegios, como también en el hogar. Las definiciones de abuso sexual varían de un país a otro, de un estado a otro, y es difícil poder definirlo de una manera universal. Las estadísticas muestran que de 10 niños, uno va a ser abusado, y que de 5 niñas, una va a ser abusada. Esas estadísticas son a nivel mundial, pero la Iglesia Adventista ha hecho muchas investigaciones y realmente son muy similares. Aquí en Honduras, buscando un poco de documentación, nos encontramos de que entre el 2016 y el 2020, el promedio de denuncia de abuso sexual era, ¿verdad?, cada 6 horas. Escuchen este dato que interesante, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué?
Cada 6 horas se denunciaba un abuso sexual en niños. Ese dato se lo estamos proporcionando del 2016 al 2020. Entonces, cada 6 horas se denunciaba. Si lo multiplicamos al día, ¿cuánto sería? ¿Cuántos niños denunciaban? 6 por 4, 24, ¿verdad? Entonces, 4 niños estaban siendo abusados diariamente aquí en Honduras en el 2016 al 2020. Pero luego, en una iniciativa que lanzó Visión Mundial, que lanzó una campaña, Transforma mi mundo, reveló cifras muy llamativas. Igualmente, los derechos humanos. Dice de que del 2020 al 2022 hubo un aumento del 20% de denuncias de abuso infantil. Entonces ya no es cada 6 horas, ahora es 4 horas que en Honduras se denuncia un abuso infantil. Yo les pregunto, ¿qué ocurrió del 2020 al 2022 a nivel mundial? ¿Qué pasó? Un confinamiento, una pandemia que nos encerró durante 2 años. Entonces mi lógica, no lo dicen las estadísticas, mi lógica me dice que ese confinamiento nos llevó ¿a qué? A que los abusadores se aprovecharan de estar recluidos en la casa. Entonces a esta fecha, cada 4 horas, según los últimos datos, ¿verdad?, de derechos humanos y de Visión Mundial, se está abusando un niño, se está denunciando un abuso sexual. ¿Cuántos están cometiendo? Casi no lo sabemos. ¿Por qué? Porque casi nunca se denuncia, casi nunca el abuso sexual se denuncia. Entonces, para ayudarnos a analizar este problema, yo les voy a nombrar 7 casos que ocurrieron en la iglesia adventista. Por favor, presten atención. 7 casos que ocurrieron en la iglesia adventista. Los nombres son, ¿verdad?, anónimos. El primero le llamaremos Sara. Sara fue seducida por el director de la escuela de su iglesia. Hacer arreglos para que ella fuera su secretaria le permitió estar solo en el edificio con ella después de la escuela y llamarla fuera de clase de vez en cuando para que le ayudara. Ella pensó que era amor, pero era abuso, porque terminó abusando sexualmente de ella. Miren, este abusador, un director de una escuela, ¿quién podría creerlo? Amable, capaz, profesional. ¿Quién podría creer que era un abusador? Sedujo a esta jovencita que la vio muy brillante para hacerla su secretaria y para pedirle que se quedara tiempo extra en el campus para que le ayudara a sacar todo el trabajo que tenía rezagado y se quedaban solos. Segundo caso, pónganle atención porque más adelante los vamos a ir mencionando. Daniela estaba enamorada de su profesor de música de la Academia Junior y comenzó a coquetear con él. Daniela comenzó a coquetear con él. Estaba encantado de aceptar lo que Daniela le estaba ofreciendo. Ella también pensó que era amor, pero aunque ella lo inició, esto también fue abuso. Más adelante vamos a retomar estos temas. Un chico llamado Matt estaba teniendo dificultades en la clase de matemáticas. Cursaba el 7º grado. Su maestra lo invitó a quedarse. Su maestra, no maestro, su maestra lo invitó a quedarse después de la escuela para poder ser su tutora. Y en el proceso le enseñó algunas nuevas formas emocionantes de divertirse. Al principio lo disfrutó, pero fue un abuso. La maestra, que quería darle clases de matemáticas, su tutora terminó abusando de este menor de edad. David, otro caso, estaba encantado de estar lejos de casa y en el dormitorio por primera vez. O sea, ¿verdad? Como quien dice, por fin voy a tener la libertad, ¿verdad?, de hacer o de tomar mis decisiones sin que mis padres me estén diciendo arregla la cama porque llegas tarde, porque venías hasta ahorita, porque hiciste lo otro. Estaba muy emocionado,
pero equilibrar lo académico con sus nuevas libertades sociales, entonces no fue fácil. Entonces vino su asesor, el que le habían asignado como su asesor, lo invitó a ir al gimnasio, ¿verdad? Para que hiciera ejercicio, para que se viera bien. Pero la sorpresa es que cuando David estaba en la ducha, después de ejercitarse, descubre que el profesor, que su asesor, lo estaba observando. Y producto de estarlo observando, está teniendo una excitación sexual. ¿Saben ustedes cómo se llama eso? Voyerismo. El voyerismo es una parafilia, es un trastorno mental, es una enfermedad, es una patología. El voyerismo es cuando usted logra la satisfacción sexual, la excitación sexual en ver a alguien desnudo o en ver a alguien en una actividad sexual. Entonces, David fue abusado. Amanda había terminado la escuela secundaria y había dedicado su vida por completo al Señor. Escuchen esto. Había terminado, ¿verdad? Ya su secundaria, había dedicado su vida por completo al Señor. Anhelaba marcar una diferencia en este mundo y anhelaba tener una familia sana, no la familia de la cual ella había salido. Su pastor se reivindicó y asumió un papel paternal con Amanda. Y al ver su potencial, la guió a desarrollar todos sus dones. La capacitó en esto, en esto, en esto, en esto. Como cuando usted llega a la iglesia, ¿verdad? Entonces le dice, ¿verdad? Este es el ministerio, este es tal, este es nuestro regalo. En fin, enseñó toda la estructura de la iglesia, le enseñó todo a Amanda. Pero después le dijo que le faltaba una asignatura que no había cursado, y era que necesitaba enseñarle cómo ser una buena esposa. ¿Pueden ustedes creerlo? La última asignatura, ¿verdad?, que este pastor le tenía que enseñar a Amanda era cómo ser una buena esposa. Abusó de ella. Terminó violándola. ¿Son difíciles de escuchar estos casos, hermanos? ¿Lo sienten difíciles ustedes? Yo lo siento difíciles. Me metí en estos personajes y para mí resultaron difíciles. Me metí en la víctima y para mí resultaron difíciles de asimilar, a pesar de mi profesión. Entonces, pero faltan dos más. Brenda era miserable en su matrimonio. Su esposo la despreciaba y de muchas maneras la hacía sentir inadecuada, inútil y la había invisibilizado. ¿Qué significa? Como que ella no existía. Como cuando el esposo se dirige a una persona y está la mujer ahí, y como que la mujer no existe. O viceversa, ¿verdad? Cuando él se divorció de ella fue a su pastor en busca de ayuda. Fue en quebranto. ¿Cuántas veces una mujer recién divorciada, una mujer que ha sido maltratada en su matrimonio, llega a una iglesia buscando sanación, buscando paz, buscando una familia, buscando abrigo? Entonces, lo que pasó con ella fue, ¿verdad?, que la recibieron con los brazos abiertos. El pastor la hizo sentir que valía, una mujer valiosa, una mujer hermosa. De repente le dijo: tu esposo no sabe lo que perdió, me imagino yo, ¿verdad? Al final de cada sesión de consejería, entonces venía el pastor, él era un consejero, le tomaba las manos, oraba con Amanda, ¿verdad? Pero llegó un día en que no solo tomó las manos, tomó algo más. Y desde ese momento se convirtió en un abuso sexual. Susan era una madre soltera recientemente divorciada que se mudó a una comunidad adventista, para encontrar el apoyo que no estaba disponible en su familia carnal. Allí conoció a un hombre cristiano adventista del séptimo día, espiritualmente comprometido con la obra, espiritualmente consagrado a Dios, que le brindó su apoyo. Susan comenzó a salir con él
Y ella creía que Dios le había puesto ese hombre en su camino, ese buen hombre que se lo había puesto. Pero resulta de que ese hombre espiritualmente comprometido solo utilizó el momento de fragilidad de esta señora para acostarse con ella. Fue abuso también. Entonces, viendo todos estos casos, ¿cuál es el denominador común que tienen estos casos, hermano? ¿Por qué se llevó a cabo el abuso? Yo les pregunto, ¿por qué se llevó a cabo el abuso en estos casos? No hubieron golpizas, no hubieron moretones, no hubieron ataduras. A nadie lo forzaron a hacer lo que hizo. ¿Por qué se dieron estos casos? Por dos razones. Por el poder que el victimario tenía y también por la influencia que tenía sobre la víctima. Si ustedes prestaron atención a cada uno de los casos, se dieron cuenta que en cada uno de ellos la otra persona tenía una posición de poder sobre sus víctimas. Entonces vamos a irnos al escrito, está en Isaías 56:11. ¿Qué nos dice Isaías 56:11? Para estos pastores, líderes cristianos, seguidores de Cristo, que abusan de su influencia y de su poder. ¿Qué recomendación nos da Isaías 56:11? Son perros comilones, insaciables, pastores sin entendimiento. Todos ellos miran a sus propios caminos, cada uno a su propia ganancia. Temible esa declaración que hace Isaías, ¿verdad? Y como perros glotones nunca quedan satisfechos. El abusador lo hace 1, 2, 3, 4 y cualquier cantidad de veces. Por eso le dice perros glotones que nunca quedan satisfechos, que nunca se llenan, que solo buscan su propia satisfacción y sus propias ganancias personales. Pero el Señor los reprende. En Ezequiel 34:2, ¿qué le dice a estos pastores el Señor en Ezequiel 34:2? Les dice, ay de ustedes, pastores, que solo se cuidan a sí mismos. Escuchen, cuando el Señor dice, ay de ustedes, nos está diciendo, no saben lo que es la ira de Dios. Hay de ustedes, pastores, que solo se cuidan a sí mismos. Porque ¿acaso no deberían los pastores cuidar a su rebaño? ¿No deberían los pastores ser los salvavidas que nosotros buscamos en nuestras iglesias? Claro que sí. Pero ya vimos las razones por las cuales muchas veces los delitos son cometidos. Porque somos una raza caída y porque el diablo se esmera en la iglesia. La mayoría de los países define el delito como un crimen. La mayoría de los países lo define como un delito. Aquí en Honduras, la gente cuando se dan cuenta de un abuso, yo he escuchado ese comentario, estoy segura que ustedes también, no van a hacer nada. Si es que las leyes en Honduras, no vos. Si fuera en Estados Unidos, mira, yo te aseguro, a la pena que se enfrentaría. Hermanos, yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que Honduras en el papel tiene leyes iguales que las de los Estados Unidos. Que el Código de la Niñez, un manoseo, lo tipifica con 8 años de cárcel, porque un manoseo es considerado como un acto de lujuria. Una violación sexual, el Código de la Niñez la tipifica con 15 años de cárcel. Hay un ente encargado de investigar y de darle seguimiento y llevar a la cárcel a los abusadores. Ese ente se llama el Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez. Pero ¿qué sucede? Unas veces no se denuncia, otras veces tenemos un sistema legal tan frágil, en el papel fuerte, en la práctica frágil. ¿Entienden? Porque todavía el fiscal no es capaz de actuar de oficio cuando una violación es denunciada.
¿Qué quiere decir actuar de oficio? Que si yo llamo y le digo al Ministerio Público, a un fiscal, fíjese que le estoy llamando porque en la colonia tal y tal, ¿verdad? Ahorita se acaba de cometer un abuso sexual en contra de una niña. Entonces el fiscal inmediatamente se apersona a la DPI, tiene que ir con la DPI y él también a verificar y actuar de oficio. No necesita que la familia o la víctima denuncie, él tiene que actuar de oficio. Pero hablaba de pronto con un abogado y con una magistrada y me dice, todavía los fiscales no han tomado el valor para actuar de oficio en Honduras. ¿Qué podemos hacer entonces? La víctima dice, ¿y para qué voy a denunciar? Más va a ser la vergüenza. Si no van a hacer nada. Pero no, hermanos. Ese pensamiento tenemos que quitarlo de nuestra mente. Porque yo conozco un caso en donde alguien fue denunciado por un manoseo y está todavía en prisión. Aún no lo llevan a audiencia. Entonces sí, a veces tenemos que ser perseverantes, insistentes y pedir la dirección de Dios. Porque estos delitos, ni a nivel de iglesia, que tenemos un manual para proceder, la Iglesia Adventista tiene su departamento donde nosotros podemos acudir para denunciar este tipo de abuso, y también secularmente tenemos a quien acudir. Entonces, ¿por qué callarnos el abuso? ¿Por qué ser cómplices del abuso? ¿Por qué ser causantes del abuso? Esa es la pregunta. Ahora vamos a ver cuál es el impacto del abuso. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ahorita que este tema se va desarrollando, no es fácil este tema. ¿Cuál es el impacto en la víctima? Seguramente tiene algún familiar que fue abusado, seguramente en su momento sintieron lástima, o seguramente alguno o alguna de las personas que estamos aquí congregados sufrió abuso en su niñez. Pero el impacto que tiene sobre la víctima es devastador, hermano. A veces, cuando alguien nos dice que sufrió abuso por parte de un miembro de la iglesia, pero que ya hace como 3 o 4 años, ay, pero ya superalo vos, seguro hasta lo disfrutaste, seguí con tu vida, no te dejó moretones, te hizo heridas, te hizo flagelo, no, entonces seguí. No, hermanos, no necesitamos un moretón que se ve aquí, que queda morado en la piel. Los moretones, ¿saben dónde quedan? ¿Dónde quedan grabados para toda la vida? ¿Dónde quedan? En la mente y en el corazón. Entonces, cuando nosotros le decimos a una víctima, ya superalo, hombre, si seguro hasta lo disfrutaste, no te hizo nada. Así como vos me estás contando que ocurrió, no hizo nada. Diferente sería si te hubiera llevado a un matorral y te hubiera golpeado y te hubiera arrastrado y te hubiera hecho esto y te hubiera sodomizado. No, hermano, no podemos pensar de esa manera. No podemos seguir con un pensamiento tan obtuso ante algo que está ocurriendo en nuestras narices, que está ocurriendo en nuestras iglesias. Todas las investigaciones apuntan que el potencial del abuso tiene la capacidad para dañar el cerebro del niño. Ustedes pueden decirse, pero ¿cómo? ¿Por qué va a dañar el cerebro del niño? Entonces los que son maestras, vuelvo con las maestras, porque a veces las madres no percibimos eso. Nos damos cuenta cuando un niño tiene déficit de atención, cuando un niño es distraído, cuando un niño tiene una disonancia cognitiva, cuando un niño no es capaz de tener un juicio, cuando un niño no es capaz de analizar algo tan simple que sus compañeritos lo hicieron en un tiempo récord. Ahí se puede ver el daño que sufrió el cerebro de ese niño que fue víctima de abuso. ¿Por qué? Porque esa imagen, ese daño está aquí, como lo dijo la hermana Celia y Daphne, está aquí y está aquí. Aunque muchas veces no lo verbalice, no lo diga, pero ese daño ahí está. Entonces, si no se le da atención, ese niño va a continuar con esos patrones de comportamiento.
¿Cuáles podrían ser las conductas que exhibe un niño que ha sido abusado? Tiene problemas emocionales, sociales y de adulto. Escuchen bien, cuando no se recibe la ayuda adecuada de adulto, puede ser una persona con conductas adictivas, con una orientación sexual distorsionada, la promiscuidad, también conductas de alto riesgo, ¿verdad? Como convertirse en abusador. Eso muchas veces pasa. Entonces, cuando nosotros minimizamos el abuso en un niño, es porque no tenemos el conocimiento o la capacidad para imaginar ese abuso hasta dónde va a ir a dar, hasta su vida adulta. No va a poder establecer relaciones estables, quizás va a ir de divorcio en divorcio, de divorcio en divorcio, quizás va a tener problemas con su jefe, porque el abuso daña, hermano. El abuso daña de raíz y daña todas las áreas de un ser humano. No solo daña la parte la parte del cuerpo, la anatomía del cuerpo donde se cometió el abuso. No. El principal daño es a la mente y al cerebro de la persona. Cuando el abuso es causado por un cristiano, dijimos, el daño aún es mayor. Ahora vamos a decirles otra razón. ¿Saben por qué? Por la capa inherente espiritualmente hablando. Porque decimos, ¿cómo es posible que mi pastor haya abusado de mí? ¿Cómo es posible que mi maestra de clase de menores haya abusado de mí? ¿Cómo es posible que esa anciana de la iglesia a quien yo recurría y que la veía como mi madre haya abusado de mí? Entonces se pone en tela de juicio todo lo que son las creencias espirituales. Se pone en tela de juicio que la persona cuestione su fe y la fe de todos los que estamos reunidos aquí. Porque nos diría, pero ¿cómo pueden ustedes estar hablando de fe y de cuidado y que nosotros somos una sola, el cuerpo de Cristo, si a mí me hicieron esto y esto y esto? Pero lo peor viene después, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo. Cuando la víctima no recibe una respuesta cuando ha denunciado el abuso. Ahí el daño es aún súper mayor, refiriéndonos a nuestra iglesia. Y respecto a esto, cuando es alguien de la comunidad de fe que comete el abuso, Pablo nos hace un recordatorio. Para los que han cometido abusos sexuales, están cometiendo abusos sexuales en contra de la feligresía, Pablo nos hace un recordatorio en 2 de Timoteo 3:14. ¿Qué recordatorio nos hace Pablo? Pablo nos dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Esa advertencia de Pablo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, porque sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes confiar en el pastor que te enseñó cuántos libros tenía la Biblia cuando llegaste a la iglesia? ¿Cómo puedes confiar en la anciana que te mostró cómo hacer una prédica? ¿Cómo puedes confiar en esa persona que testificó cómo Dios rescató su vida y cómo la llevó al lugar donde la tiene? ¿Cómo puedes confiar en quien te enseñó las verdades eternas? Es la pregunta que surge en la mente del que ha sufrido abuso sexual. Como les decía, el impacto en la víctima es tremendo, es demoledor, es como una bomba personal, una bomba atómica, pero va a estar determinado por dos factores.
El impacto va a ser determinado si el niño o la niña o la joven tiene estabilidad emocional y social, en gran medida o en poca medida. ¿Por qué? Porque cuando un niño tiene estabilidad emocional y social, cuando tiene una familia fuerte, entonces si una niña denuncia un abuso, entonces tendemos a creerle más. Pero ¿qué sucede si una niña en riesgo social, si una niña que vive, ¿verdad?, en la periferia, en una familia disfuncional, en una familia promiscua, dice que fue abusada? No se le escucha, no le prestamos atención. Entonces, por eso, la gravedad del abuso, hermano, escuchen esto, la gravedad del abuso no está tanto determinada por el daño causado, está determinada por el apoyo que se le brinda a la víctima. ¿No les resulta interesante esto? Puede ser que una niña o niño solo haya sufrido un manoseo, un acto de lujuria, ¿verdad? Pero si su sistema de familia es frágil, su sistema social es frágil, entonces va a ser más impactada que una niña que tiene lo contrario a lo que estoy mencionando, que es un sistema fuerte y que haya sufrido una violación en su máxima expresión. Entonces todo depende del entorno, de quién la cobija, de quién la ropa, de quién la apoya cuando alguien sufre el abuso sexual. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué debemos hacer ante el abuso sexual? Ya les comenté 7 casos de que el abuso sexual sí se da en la iglesia adventista del séptimo día. Ya sabemos que el impacto depende del apoyo que se les brinde a las víctimas. Ya les dije que los niños que viven en vulnerabilidad, en riesgo social, los discapacitados, los de capacidades especiales, como les llamemos, tienen mayores probabilidades de ser abusados. Entonces, como iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Debemos de ayudar a fortalecer las familias. Debemos de ayudar a fortalecer las familias. Las familias monoparentales son más vulnerables al abuso. ¿Qué es la familia monoparental? ¿Qué entendemos por familia monoparental? La familia monoparental es la familia que solo tiene un progenitor, ya sea el padre o sea la madre. Ellas son más propensas a sufrir abuso. ¿Por qué? Porque es difícil que un solo papá o una sola mamá puedan satisfacer todas las necesidades sociales y psicológicas de un niño. Entonces vamos aquí a ir a los casos. Por ejemplo, la situación de Matt es frecuente. ¿Por qué? Porque resultaba difícil. ¿Se acuerdan del muchacho Matt? ¿Qué fue lo que le pasó a Matt? Si regresamos a los casos, él tenía problemas con las matemáticas y su profesora se ayudó a ayudarlo. Entonces, un muchacho que no tiene a su padre en la casa, que solo vive con su mamá, una profesora dice, ven, yo te voy a ayudar, ven a mi casa a las 2 de la tarde, no te preocupes, no tienes que pagar nada, van a ser gratuitas las tutorías y todo eso. Entonces, es un campo abierto para poder llevar a cabo el abuso. El impacto del abuso está determinado por la respuesta de los adultos a aquellos que son abusados. Si nosotros no le creemos a la víctima, le estamos haciendo un gran daño, más de lo que le hizo el abusador. Nunca debemos de dudar de lo que un niño nos está diciendo. Nunca debemos de caer en ese beneficio de la duda para el abusador. Entonces yo le pregunto, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Apoyar y fortalecer la familia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? No debemos ignorar el abuso. Nunca debemos nosotros de creer de que realmente no existió. En el caso de Sara, que fue abusada por su director, entonces podemos ver ampliamente
de que él la sedujo, pero al final Sara reaccionó. A veces, especialmente cuando la víctima es realmente desconocida para nosotros, es fácil culparla. Esta muchacha Daniela, de la que le hablábamos, que coqueteaba con el maestro de música, ustedes dirían, bueno, pero ella se lo buscó, ¿verdad? Ella fue quien lo sedujo, ella fue quien coqueteó. Pero en esa relación, ¿quién era el adulto? El maestro. ¿Quién debió decirle a Daniela que estaba mal? ¿Quién debió buscarle ayuda a Daniela? ¿Quién debió acercarse a los padres de Daniela para buscarle asesoría? Era el adulto, no la jovencita. ¿Cuál debe de ser el plan de acción de la iglesia para evitar el abuso sexual? La iglesia tiene que tener planes de acción y asegurarle a sus miembros y a sus no miembros que asisten a nuestra comunidad de fe que este es un lugar seguro. Porque cuando alguien se convierte en abusador, es un comportamiento que lo va a repetir una y otra vez. En el caso de David, el muchacho que fue observado por su asesor, resulta que en este caso ya habían quejas de que ese profesor llevaba a los alumnos a la ducha y los observaba mientras estaban desnudos, que estaban sin ropa. Entonces, primeramente le hicieron un llamado de atención verbal, que no sacara a los alumnos para llevarlos al gimnasio y luego llevarlos a la ducha. Después hubieron más quejas, le hicieron un llamado de atención por escrito. No pasó nada. Fue hasta que esta persona, este muchacho, se unió con otros, hicieron un grupo, hicieron un bloque, y lo fueron a denunciar en masa. Entonces, hasta ahí la escuela actuó y fue despedido. Pero miren cuántos abusos cometió antes de ser despedido. ¿Por qué no le prestaron atención a la primera denuncia? ¿Por qué no le creyeron al primer denunciante? Entonces así no hubiera cometido tantos abusos. Entonces, como iglesia, nunca dejemos de prestar atención cuando alguien nos dice que están ocurriendo cosas raras con algunos de nuestros miembros. No dejemos de investigar, hermano. No dejemos de ir un poquito más allá. No cerremos los ojos ante el abuso, porque el abuso existe. Debemos de tener esa lucecita que se nos encienda cuando nosotros hemos escuchado todos estos casos. Si vemos que alguien está muy cerca de los niños, un adulto, debemos de ver, debemos de vigilar con qué intenciones este adulto se está acercando a nuestros niños. Escuchen lo que dijo una psiquiatra que se especializa en abuso sexual. Judith Herman dijo lo siguiente: es muy tentador ponerse del lado del abusador. Todo lo que pide el abusador es que el espectador no haga nada. Así de simple. Entonces dice que es bien fácil, porque el que abusa, entonces nos da su versión. Entonces, como no tenemos que hacer nada, solo lo escuchamos. No, yo lo comprendo, usted tiene razón. Entonces es muy fácil, lo dice un especialista en psiquiatría. Entonces dice, porque lo que nos pide es que no hagamos nada. Apela a ese deseo universal que nos han dicho: usted tiene que ver, usted tiene que oír y usted tiene que callar. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Muchísimas veces, ¿verdad? Nuestros padres nos daban ese consejo: ver, oír y callar. Y precisamente eso es lo que quiere el abusador: que usted mire, que usted escuche y que usted calle. Ahí usted se convierte en cómplice. En cambio, el abusador, ¿qué demanda de usted y de mí? Él le pide: hermano, hermana, por favor escúchame, compartí mi dolor, compartí mi carga, toma acción, toma compromiso y no perdas la memoria de lo que a mí me ha ocurrido. Eso le pide el abusado a usted. Le está pidiendo: ayúdame por favor, que estoy en una situación difícil, he sido abusada,
quiero justicia divina y quiero justicia humana. Eso es lo que le pide, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, ignoramos ese pedido. Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a todos sus miembros nos dice esta mañana, si alguna vez usted puede ayudar a una víctima, ayúdela. Y si puede delatar a un delincuente, delátelo. Hay muy buenas noticias. Aparte de todo este panorama brumoso y oscuro que estamos viendo, como es el abuso sexual, los neurocientíficos nos dicen que, como hemos dicho, ¿verdad? El cerebro se daña, pero también se cura. Aunque el abuso aumenta los riesgos de desarrollar problemas de salud mental y física de por vida, tenemos ese desafío de llevarle sanación y curación a las víctimas de abuso. Porque así como Dios creó nuestros cuerpos capaces de sanar lesiones y enfermedades, también creó el cerebro y la mente para sanar. Pues de hecho los traumatólogos nos dicen que el impacto a largo plazo del abuso depende menos del tipo y la gravedad del abuso que del nivel de apoyo que uno recibe después del abuso. Entonces, hermanos, muchas veces está a nuestro alcance ayudar a la víctima a sanar, porque el impacto y el daño no está tanto determinado por el tipo de abuso que haya sufrido, está determinado por el cerco, por la cobija que caiga sobre la víctima. Entonces, consejos bien sencillitos. ¿Qué usted puede hacer? Sea un buen escucha o una buena escucha. Sepa escuchar. Cuando alguien viene a usted a contarle, aunque sea que un profesor, que un pastor, que un líder de conquistador le dio la mano, pero se la retuvo más tiempo de lo debido, escuche, ponga atención. Cuando le diga, ¿verdad?, que de pronto el líder, el pastor, usted estaba de espalda y se fue y la abrazó por atrás. Escuche, póngale atención a eso. Cuando venga alguien a decirle todas esas cosas, que parece, usted le podría decir, ay, vos tal vez fue que estaba distraído y por eso te tomó la mano más del tiempo. No, hermano, el abuso así comienza. El abuso tiene maneras muy sutiles. El abuso no es un camino angosto. El abuso es un camino ancho de múltiples avenidas, de diferentes formas. Entonces tenemos que aprender a identificarlo. Tenemos que aprender a cuidar nuestros hijos, a cuidar nuestra familia, a cuidar nuestros hermanos de la iglesia. Si de pronto estamos en la iglesia y vemos que un niño va para el baño y es un niño pequeño, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Decirle a la madre, creo que su hijo necesita ir al baño, ¿quiere que lo acompañe? ¿O usted ya se dio cuenta que el niño, ahora que estos baños están de los hombres, quedan un poco retirados? Cuando estaba preparando este material, yo pensaba en todo eso, que quedan un poco retirados los baños de los varones, los hombres, atrás. Pienso que debe de haber alguien, cuando niños, usen para atrás y nosotros estemos aquí. Cuando niñas, usen para atrás, porque ¿qué tiene que hacer una niña en el culto al divino? En la parte de atrás. Nada, ¿verdad? Entonces tenemos de ser vigilantes de todas esas cuestiones. No lo digo yo, lo dice este material. Esta iniciativa que le ha llevado 2 décadas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que aún no se ha llegado al punto que la Iglesia quisiera llegar, pero se han dado pasos agigantados en la prevención de lo que es el abuso sexual. Ahora les pregunto, ya hemos visto un sinfín de casos aquí. ¿Debe la víctima perdonar al abusador? ¿Debe la víctima perdonar al abusador? Esta muchacha Sara, que fue seducida por el director de la escuela, o esta otra señora que era una mujer consagrada a Dios y que el pastor la entrenó para ser una buena esposa, ¿debe perdonar a esos pastores? ¿Deben perdonarlo? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Perdonar sabemos que es algo bastante difícil. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos.
Alguno depende del daño que se le haya infligido, ¿verdad? Y de las características personales de cada uno de nosotros, de nuestra personalidad. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿perdonar significa que lo que hizo el abusador está bien? ¿Perdonar significa que lo que vivió la víctima no importa? ¿Perdonar significa que voy a seguir adelante con mi relación con mi abusador como si nada hubiese pasado? ¿Perdonar significa que me quedo con todo este dolor y sufrimiento, pero ellos no tienen que afrontar ninguna consecuencia? ¿Cómo se supone que la víctima debe de perdonar a alguien que no ofrece una disculpa significativa? Quien no admite que hizo algo malo o quien ni siquiera admite que hizo algo. Entonces les pregunto, ¿debe la víctima perdonar al abusador? Iglesia, les pregunto. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta a todas las interrogantes es no. No estuvo bien, sí importa lo que vivió la víctima, no debe de seguir adelante con la relación con su abusador y no debe en ningún momento pensar que nada pasó. La palabra perdonar tiene distintos significados e interpretaciones, si lo vemos de diferentes perspectivas. Pero hoy les voy a decir sencillamente qué significa perdonar. Perdonar significa decirle adiós, cuando se trata de abuso sexual, decirle adiós a la amargura. Perdonar significa renunciar a las actitudes debilitantes. Renunciar a las actitudes que te quitan la energía. Una víctima han pasado 8, 10, 15, 20 años y lo recuerda como si fuera ayer. Eso le resta energía. Entonces, ¿que sí se puede perdonar? Sí se puede perdonar porque Dios nos manda que perdonemos 70 veces 7. Pero no debemos olvidar, porque lo que vivió la víctima sí importa. Y para nosotros también debe de ser importante. Ya estoy sobre tiempo, ya miro los diáconos listos para pasar acá. Entonces en la Biblia se registran abusos sexuales. Si ustedes creen que solo esta generación de ahorita es la que ha vivido abusos sexuales, no. ¿Qué abuso sexual se le viene a la mente cuando estamos hablando de este tema? El primerito, David. El segundo, ¿cuál podría ser? El de Simón el fariseo, que se cree que violó a María, la hermana de Marta y de Lázaro. Entonces, les hacemos en este momento un llamamiento a las víctimas de todo el mundo, aunque sé que no me están viendo, pero a las personas que están escuchando y que quizás fueron víctimas de abuso, o hemos sido, ¿verdad?, abusadores o víctimas. Quiero referirme a las víctimas en sí. Quiero hablarle a usted y a las personas que nos están viendo. No importa si el abuso ocurrió una o más veces. No importa quién lo haya hecho. No importa en qué tiempo fue hecho el abuso. Lo que sí importa es que a esta víctima se le haga justicia, que a esta víctima se reivindique para que pueda seguir con su vida. Entonces la víctima a veces se encuentra en un mar de confusiones y entonces a veces resuena en su mente el párrafo de la Biblia en Lamentaciones 2:13 que dice: tu herida es tan profunda como el mar, ¿quién puede sanarte? ¿Qué le responderían ustedes a esa víctima? Si alguien les dijera, mi herida es tan profunda como el mar, ¿quién puede sanarme? ¿Qué le responderían? ¿Quién la puede sanar? Dios. Pero ¿qué sucede cuando el abusado
la víctima, cuando usted le dice, Dios te puede sanar, entonces le muestra esto y le dice, pero ¿cómo puede decir que Dios me puede sanar si quien me enseñó lo que está escrito aquí fue quien abusó de mí? ¿Cómo me puedes decir eso? Entonces, hermanos, ustedes tienen que armarse de valor y de fe y en base a su testimonio decirle, este sistema de pensamiento no es lo que causó el motivo de tu abuso. Quien abusó de ti malinterpretó este sistema de pensamiento. Usted tiene que decirle a la víctima, ya has perdido bastante, ha llegado el momento de sanar. Yo te voy a acompañar en tu proceso de sanación. Decirle que no fue culpable, porque la víctima nunca es culpable del abuso, hermano. No caiga en ese error, era por cómo se vestía, era porque le coqueteaba. No, por favor, hermanos, quitémonos eso de la mente. El abuso es abuso. El perdón llama al mal por su nombre. El perdón implica decir, lo que ese pastor me hizo estuvo mal. Él no es un pastor verdadero, él es un lobo rapaz. Lo que ese anciano me hizo, lo que esa maestra me hizo, no estuvo bien, ¿verdad? Nunca negar que el abuso existió. Yo te quiero decir también, en este día, yo les quiero decir que no permitamos que el abuso que hayamos sufrido o que algún familiar haya sufrido defina la vida de esta persona. No permitamos que le siga robando su energía, su perspectiva de vida. No permitamos que ella siga creyendo que las iglesias no son lugares seguros. Tenemos que tomar acción, hermano. Tenemos que tomar acción nosotros como iglesia y decir, basta ya del abuso sexual. Y le quiero hacer un llamamiento también a los abusadores. Si eres culpable de abuso, preséntate ante Dios y muéstrate tal y como eres. Y también quiero hacerle un llamamiento a todos. Quiero decirle que quizás usted nunca haya experimentado el abuso, que el abuso usted lo vea incluso como una utopía, como algo que no es, pero no. Yo quiero decirle que el abuso existe y que la víctima lo necesita, que debemos de ser como Jesús, que cuida sus ovejas, que cuida su rebaño. Espero de que tomemos acción, hermano, y que sepamos y estemos conscientes que el abuso existe, que el abuso es real y que el abuso ocurre en nuestra comunidad de fe. Estemos alerta, estemos atentos. Oremos. Pongámonos de pie, por favor. Amante Padre Celestial, sabemos cómo se aflige su corazón cuando usted ve que se comete un abuso sexual, porque usted todo lo ve, Padre. Desde este centro, desde este templo, Padre, desde esta humilde congregación, de estos sus más pequeños, Padre, queremos pedirle perdón por todos los abusos que se han cometido, pero queremos pedirle que nos ayude para ser entes ayudadores, Padre, para no ignorar el abuso sexual, para saber que existe y para tomar acción, Padre, pero que nunca perdamos de vista que el que puede ayudarnos a salir adelante con esta problemática es usted. Y en nombre de todas las víctimas a quienes les pedimos perdón, en nombre de toda la congregación, en nombre de todas las iglesias del séptimo día del mundo entero, Padre, les estamos pidiendo perdón, confiando en que si hemos sido negligentes, Padre, si no hemos hecho nada al respecto, si nos hemos cruzado de brazos, que usted nos otorgue su perdón, que pase por alto esta falta, pero que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo y la decisión, la voluntad de ayudar, Padre, en este tema que nos está flagelando, que nos está hundiendo aún más en un mundo donde todo parece tan difícil, Padre amado. Por favor, ayúdenos para poder ayudar. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado,
Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, ahora vamos a preparar nuestros corazones y vamos a cantar el himno 524 para poder recoger los diezmos y las ofrendas. Traían en silencio presentes al Señor. No, yo me voy para allá para la... Cantemos. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de nosotros un pobre viador, miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Nos ponemos de pies, por favor, para tener la oración final. Querido Dios, bondadoso Padre, gracias le damos, mi Señor, por su amor y misericordia, por su amparo y fortaleza. Gracias por proveernos de todo lo que necesitamos, por darnos el privilegio de ser tus mayordomos. Y queremos, Señor, encontrar ser fiel. En sus manos de amor encomendamos, mi Señor, la fidelidad en la entrega de los diezmos y las ofrendas. Bendice a los dadores alegres, bendice cada diezmo, cada ofrenda, y que sea de bendición para nuestra iglesia. Y bendiga, Señor, los corazones que con corazón dadivoso ofrendaron. Llénale, Señor, su vida de todo lo que necesitan. Favorécenos en gran manera, mi Señor, y acompáñanos hoy y siempre. Gracias, Padre, por su bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos. Feliz sábado.